no se trata de inflarle el ego a los niños y hacerlos creer que son más que otros, sino se trata de ir reconociendo auténticamente quiénes son ellos. Y ese trabajo no es fácil. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Hola Mónica, qué gusto estar con vos en este segundo episodio de Entre paréntesis. El placer es mío. Estoy muy emocionada de poder empezar finalmente este tema tan importante. Pues desde la última vez que nos reunimos hasta hoy, estoy bastante, podría decir ansioso, aunque me da miedo usar esa palabra con vos, pero ansioso por comenzar a hablar sobre este tema, ¿verdad? Sí. Entonces, explicando un poquito de qué se trata. Bueno, mucho se habla de autoestima, Jessy. Es una palabra muy usada, Suelta, ¿verdad? bien suelta. Muy usada, la escuchamos mucho, es una palabra que se escucha en todos los sectores, en sectores empresariales, educativos, Sí. infantiles, adultos, etc. Pero quiero que en este episodio podamos darle un enfoque más profundo a esta palabra, que es autoestima, que significa el amor propio, ¿no? La estima hacia uno mismo. Y el autoconcepto, ¿verdad? Y el autoconcepto, exacto, o la autoimagen que uno tiene, ¿no? Y que uno empieza a construir desde que somos muy pequeñitos. A veces en una etapa preverbal, antes de que comencemos a hablar, ya tenemos un autoconcepto. O sea, si tus papás o las personas que están alrededor tuyo te están diciendo, chaval, lo necio, una y otra, crece con este... Sí, incluso en el embarazo, te diría yo. Desde el embarazo empieza uno aunque la gente le parezca increíble, desde el embarazo ese bebé dentro del vientre empieza a recibir la energía de la madre. Correcto. Entonces la energía de aceptación o de rechazo, químicos. Además de ¿qué químico? La parte química, o sea, la dopamina. Claro, las hormonas, todo el estado emocional de esa madre, ese bebé lo siente, ¿verdad? Entonces, ni siquiera empieza desde que ya están más grandecitos, sino que esto empieza en el vientre. Con la aceptación de ese embarazo, ya empezamos ahí a formar una buena relación con ese niño, con ese bebé, y empezamos a darle una plataforma para que pueda construir una imagen sana de sí mismo. Sí. Ahora, ¿qué es el autoestima, verdad? ¿Cómo es que se forma esto en la mente de un niño? Primero, quiero decir algo. Dentro de los mamíferos, los seres humanos somos el mamífero más dependiente que existe en la naturaleza. Es decir, somos los que más tiempo necesitamos de apego, de conexión y de apoyo, ¿verdad? Para poder ser autónomos finalmente. Y esto es muy importante porque los niños desde que nacen pueden tener buena conexión, un apego seguro a la madre, o al padre, idealmente a ambos dos, pero lo primero es la madre porque también es la primera conexión del bebé al salir del vientre y es el alimento del bebé también. Es muy importante esto también para el concepto para la autoimagen. Sí. Y esto me quieren, me protegen. Soy importante, le importo a alguien. Incluso me decías vos la palabra preverbal. Sí, claro, el autoconcepto tiene el nacimiento de la autoimagen de ese niño o de esa niña, tiene lugar en una etapa preverbal, ¿verdad? Y eso la gente a veces no lo entiende porque cree que los bebés no piensan. Sí. O piensan que los bebés no piensan, no sienten, no se dan cuenta de las cosas, ¿no? Y en realidad tenemos muy poca información sobre lo complejo que es el cerebro de un bebé. Y todo lo que un bebé puede captar, que es mágico, es enorme la capacidad de absorción que tienen esos bebés y de poder verse influenciados por su entorno, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, cuando un bebé tiene esas necesidades de conexión y seguridad, porque los seres humanos percibimos la seguridad a través de la conexión humana, no pasa a través de otra cosa que no sea la conexión humana. Y nosotros estamos pendientes de ese bebé y de priorizar sus necesidades sobre las nuestras, que finalmente es el trabajo de mamá y papá, sin descuidarnos, por supuesto, tampoco. Pero si le podemos dar eso en la primera etapa al niño, estamos sentando una buena base para que ese niño pueda formar un concepto positivo de sí mismo. Sí. Ahora, Mónica, quiero entender, un poco desde un punto de vista del problema, ¿verdad? Sí. El problema es que las personas crecemos de cierta manera con problemas de autoestima o de autoconcepto, autoimagen, ¿verdad? ¿Cómo definirías vos el origen de ese problema o los orígenes principales de ese problema? Es que los orígenes son múltiples orígenes. Yo no puedo definir cuál origen es,
pero te podría decir que Lo más importante. niños que han tenido problemas en la relación de apego, el apego es muy importante para los niños, el apego seguro. El apego seguro se desarrolla cuando mi padre o mi madre satisfacen las necesidades físicas y afectivas que tengo. O sea, están ahí, pero a la vez también son... Están abrazan. conectados conmigo, están sintonizados No son conmigo. distantes, no están Exacto. en el televisor. No, están están en sus celulares. exacto, están sintonizados con mi necesidad. Eso no significa que nunca estemos en el celular o que no veamos una película y de pronto estemos cansados y le digamos a nuestros hijos, este no es un buen momento, ahora necesito mi espacio. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que los niños sientan la seguridad de que hay alguien que está ahí para ellos, para satisfacer sus necesidades físicas y afectivas. ¿Ok? Y eso, te doy el ejemplo de una paciente que yo tuve y he tenido varias pacientes o varios pacientes con este tipo de situaciones en donde hay un problema de autoestima que a veces nace en, como te dije, en etapas preverbales, que nacen niños y los dejan en la incubadora 3 meses o los separan de las madres y están solitos en un hospital y los padres no pueden visitarlo, que pasa con mucha frecuencia a veces, ¿no? Este tipo de situaciones los padres no sean conscientes de la herida que puede quedar en ese bebé al no sentir la conexión que un bebé necesita. Física, al Y sentir emocional. y emocional. Entonces, a veces hay gente que te dice, yo he tenido un excelente padre, una excelente madre, pero tengo una carga ahí que no sé qué es. Y cuando vamos indagamos, de pronto el origen está en una etapa preverbal, en donde uno no tiene recuerdos conscientes. Entonces este sería un problema, la parte del apego. Exacto. El otro problema tiene que ver con la dificultad en que los padres tienen de reconocer a ese ser como un ser distinto, un individuo diferente que yo. No es una mini versión mía, sino es un ser humano distinto. Independiente y soberano desde el momento en que nace, ¿verdad? Sí. Entonces, nos cuesta a veces reconocer que nuestros hijos no son una proyección o un mini yo, ¿no? Sí. Que son diferentes y que pueden tener diferentes gustos y diferentes opiniones y diferentes reacciones también. Sí. Entonces, pero qué difícil porque al final, digamos, como padre, tu rol es tratar de guiar a tu hijo y digamos que la mayoría de las personas pensamos que nosotros hicimos las cosas o ponemos como ejemplo a otras personas. Es que deberías de ser así como tu tío, como tu papá, como tu mamá o como tu hermano mayor, ¿me entendés? Entonces, claro. Ya desde ahí le vas... Las comparaciones van hiriendo la autoestima. Ese derecho a ser yo. Exacto, a ser yo y a ser visto y reconocido como una persona importante también, ¿verdad? Que poder reconocer a nuestros hijos desde pequeños como seres importantes. Acuérdate que también en Latinoamérica vivimos en una cultura súper adultocentrista, muy centrada en lo que el adulto quiere, en lo que el adulto necesita y no en lo que los niños necesitan. Vos ves las estructuras de las ciudades y está todo hecho para adultos. Muy pocos lugares están pensados para los niños. Sí. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta de que realmente vivimos en una cultura de maltrato en donde el maltrato ha sido normalizado. Y eso afecta profundamente el concepto de uno mismo y la autoestima en el futuro del niño. Otro problema tiene que ver con que a veces para corregir a nuestros hijos los juzgamos, pero también muchas veces en Latinoamérica tendemos a repetir los mismos errores de nuestros padres. El castigo físico es uno de ellos. La faja. ¿Verdad? La faja o la cachetada o la nalgadita. Son cosas que están súper normalizadas culturalmente y son terriblemente negativas para la psicología de ese niño y para el bienestar de ese niño y para la relación del niño con su padre o madre. Entonces, eso afecta mucho la autoestima porque cuando el padre comete un error de ese tipo, el niño nunca va a cuestionar al padre o la madre, sino que el niño se va a culpar a sí mismo y va a creer que él no es suficiente o que él hizo algo terrible y que por eso el papá tuvo esa reacción. Pero cuando los padres y madres tenemos reacciones violentas, agresivas, nuestros hijos nunca van a buscar cuestionar y atacar al padre, sino que lo que hacen es inconscientemente culparse a sí mismos. Y al culparse a sí mismos creen que el problema está en ellos, no en nosotros. Exacto. Y entonces eso afecta también muchísimo el autoconcepto y el autoestima. Sí. Desde pequeño ya digamos que en tu diálogo interno ya andas diciendo soy malo, que no, obviamente no lo escuchas, algo casi subconsciente, ¿no? Claro, y realmente no hay niños difíciles ni malos, no existen. Sí. Hay que decirlo así como es, no existen.
El autoestima se forma a través del amor que otro me da. Yo no puedo formar una autoestima por mí mismo o por mí misma. Lo formo a través de la mirada del otro, y el otro es mi papá y mi mamá, y es la forma en cómo me ven, Sí. es la forma en cómo me tratan. Digamos que si yo soy padre y yo simplemente con la vista estoy juzgando a mi hijo, aunque yo no le pegue, Aunque no aunque digas yo no le diga nada, nada, ya el lo niño estoy, siente eso, sí, como claro, ese rechazo, como ese desprecio, ¿verdad? claro, Y ya. eso genera en ellos, me imagino, una emoción muy fuerte, ¿no? Así es. Entonces muchas veces también he escuchado en muchas ocasiones personas que vienen y me dicen, mi papá nunca me pegó y nunca me dijo un insulto, pero la forma en cómo me veía era terrible y Sí. me hacía sentir que yo no era nada y que era lo peor, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado también con esa energía que a veces les depositamos sin darnos cuenta. Ahora, parte del problema es que la gente no conceptualiza, digamos, la violencia no está solamente en el maltrato físico, sino en lo verbal o en los gestos, O en ¿verdad? no poder conectar con nuestros hijos. A O, veces no, hay o la madres frialdad, o correcto. padres que no tienen la capacidad de conectar con que ese niño es un ser que necesita ser escuchado, que necesita que lo tomemos en serio. Mucha gente no toma en serio lo que los hijos y los niños dicen porque lo infravaloran, creen que no tiene un valor eso que los niños están expresando. Y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los niños. Mucho, muchísimo, más de lo que nos imaginamos. Los niños están más cerca de la verdad que lo que nosotros como adultos, que estamos más condicionados, estamos muchas veces. Tenemos que escuchar más a los niños. La gran queja de muchos niños es mi papá, No mi me mamá escuchan no me escucha. o no me entienden. Exacto. Ya bueno, ya mi hijo de 10 años me dice no me respetan. Eso, no me respetan, no me entienden, no me escuchan, Sí, no está para mí, no me ve, no está jugando conmigo, no me dedica tiempo, pasa solo el día entero en el celular o trabajando, prioriza otras cosas y a mí no me da atención. por ende no soy tan importante. O sea, todas Exactamente, estas son cosas que van condicionando el autoestima y el exactamente. autoconcepto. Además que tenemos que hablar que el abandono también es un golpe enorme para el autoestima, ¿no? Y Sí, el abandono no necesariamente es que yo me fui y dejé a mi hijo, a mi hija, sino que a veces abandonamos estando con ellos todos los días. Entonces no o estamos, sea, yo estamos puedo estar físicamente, presente, pero no estamos correcto, afectivamente para ellos. Suena que, ay Dios mío, entonces tengo que pasar todo el día pensando en mi niño. esclavizado. No es Sí. así, con que les dediquemos 20 minutos al día de Tiempo de conexión, calidad, como dicen los tiempo gringos. de calidad, de Sí, poder, si son chiquitos, jugar con ellos, si son más grandes, hablar con ellos, si son más grandes aún, ver en qué se interesan, ver qué están viendo, qué películas, qué youtubers siguen, qué música escuchan y mostrar interés por eso que es el mundo de ellos. ok. Ahora, démosle a la audiencia entonces, digamos, los tips y las recomendaciones de cómo pueden, digamos, darle o mejorar, ¿verdad? En diferentes etapas o edades para nuestro hijo. ¿Cómo podemos mejorarle su autoestima y su autoconcepto? Bueno, primero, para mejorar, ¿qué puede ser protector antes de que esa autoestima y autoconcepto se vayan formando? Lo que puede prevenir que no vaya a haber un problema ahí tiene que ver, como dije al comienzo, con la primera conexión de la madre con el bebé, desde el vientre materno, ¿verdad? De la aceptación de ese bebé. Y a veces hay madres que pasan situaciones complicadas en los embarazos, pierden un trabajo, pierden algún miembro de la familia y muchas tienen miedo de que, ay, esto le va a afectar a mi bebé, pero no le va a afectar en la medida en que mandemos una comunicación a ese bebé de que todo lo que está pasando aquí afuera, sea una guerra, sea un duelo, sea una pérdida de alguien, no tiene que ver con vos, bebé, ¿verdad? Entonces, proteger a ese bebé tratando de conectarnos y comunicarnos con ese bebé en la medida que va creciendo en el vientre es importante. Cuando ese bebé sale, tratar de buscar un parto lo más humano posible. ¿Qué Sí. significa lo más humano No es posible? traumático para los, digamos, para los niños cuando es un parto natural. O sea, pasa Bueno, muchos científicos dicen que el parto mejor per que la se es cesárea. traumático. Ujú. No es lo mejor. El trauma de nacimiento existe, muchos dicen, yo no lo sé. Yo creo que lo traumático no es nacer, sino sentir que está uno solo en su sufrimiento y que te llevan solo a una sala cuna y te alejan de tu mamá y no hay nadie que te ayude. Eso sí es traumático. El nacimiento es algo muy natural, no tiene por qué Sí. generar un trauma, ¿no? Pero en la medida que busquemos partos humanizados, partos en donde la madre pueda continuar con la conexión, hay gente que dice que no hay incluso que cortar el cordón umbilical inmediatamente, sino dejar esperar a que deje de pulsar. Hay toda una serie de cosas que se pueden investigar de cómo tener un parto humanizado, Sí. ¿verdad?
y poder darle el pecho al bebé, poder tener esa conexión que el bebé necesita a través del seno de la madre, es importante. Y empezar a estar conectados con las necesidades de nuestros bebés, de nuestras crías, pues. Y en la medida que van creciendo, poder ir dándole espacio para que ese niño se vaya formando, vaya expresando su ser, su esencia. Poder ver esa esencia y decir, ay, qué lindo, este niño tiene esta fuerza. Y reflejarle las cualidades en la esencia de ese niño desde muy chiquititos para que los niños sepan quiénes son a través de nuestra mirada. Eso es muy importante. Otra cosa que puede ayudar mucho es nunca atacar el ser de un niño, no decirle a un niño vos sos o tú eres algo negativo, sino asociar el ser siempre con algo positivo porque no hay nada malo en nuestro ser. Los errores los podemos enmarcar en lo que hacemos, no en lo que somos. Sí, nuestra actitud. Exacto, eso que hiciste no fue correcto. Y el niño aprende, si eso que hice no fue correcto, esto puede cambiar. Correcto. Pero si me dicen que yo soy insolente o necio o malcriado. Haciendo ese preconcepto al juzgar y al definir vos sos. Exacto, no nos estamos dando cuenta que todas esas palabras que les decimos a los niños quedan en su software, quedan en su disco duro y eso va a quedar ahí por el resto de la vida de ese niño. Entonces lo mejor es, digamos, corregir sobre la actitud o la acción. Exacto. Y a la vez reconocer que no hay nada malo en su ser. Vos sos un niño bueno, pero eso que hiciste no fue correcto. Qué bien. Entonces recójalo o pida perdón o repare el daño que hizo, ¿sí? Eso puede ayudar mucho. Ahora, los límites son necesarios también, ¿no? Entonces mucha gente dice, pero bueno, los límites los niños los necesitan. Claro que los necesitan, pero sí se pueden poner límites con amor. De eso hablaremos en otro podcast, pero sí es importante saber que podemos establecer límites de una forma respetuosa. Eso es muy importante. Ahora, cuando los niños tienen, digamos, 2 años, que son bastante hiperactivos, bueno, yo solo tengo en mi mente los terribles 2 y todo, digamos, me imagino los millones de madres, ¿verdad? Y padres que están en una situación difícil porque tienen un hijo muy hiperactivo. Con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha energía. Correcto. Sí. Entonces es difícil, digamos, en ese sentido, de que el padre no diga, chavalo, no estés de necio, o, ¿me entendés? De que no juzgue, claro, o que no haga un gesto tal vez que sea muy fuerte. Pero eso sucede porque tampoco entendemos que el proceso en el que los niños pasan en su desarrollo es normal. Por ejemplo, en la etapa de los terribles 2 o los 3, donde los niños tienen estas pataletas. Las pataletas son una fase del desarrollo normal. Pero en esa etapa, digamos, vos fácilmente podés, digamos, cometer el error y dañar autoestima. Sí, absolutamente. Y para no hacer eso, vuelvo y repito, hay que tratar de entender que esto es natural, que los niños necesitan rebelarse a nuestras órdenes muchas veces y que necesitan empezar a formar su propia identidad y que de pronto el día de hoy no quiere ponerse el vestidito que la mamá le compró y está bien que no se la ponga porque en la medida que yo le permito al chiquito desde los 3 años ir escogiendo lo que quiere, estoy fortaleciendo su autoestima y su identidad. Sí, pero nuevamente, ¿verdad? Yo creo que eso es el regalito de este episodio, ¿verdad? De que vos corregís sobre la actitud y la acción, no a la persona. O sea, no le vas a decir, es que soy igualito a tu papá. Claro. Por ejemplo, porque ya le estás como definiendo. Claro, estás etiquetándolo, estás además descalificándolo, porque cuando lo decís con ese tono suena que hay algo malo en su ser, ¿no? Correcto. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y no solamente para los padres y las madres, sino para las escuelas, las maestras también. Sí. Porque ahí están los niños muchas horas en el día también y reciben correcciones que muchas veces no son las adecuadas. Que atacan el ser. Absolutamente. Interesante. Bueno, ¿hay alguna recomendación adicional? Bueno, la recomendación... Bueno, tal vez vamos un poquito más para arriba en edades, ¿verdad? O sea, ya cuando, por ejemplo, los niños antes de que entran a la preadolescencia o ya cuando están adolescentes. Sí, en ese momento, yo te diría que en ese momento... Ya digamos, ya está avanzado. Exacto, ahí ya estamos, ahí la gente dice es que la adolescencia es tan difícil. No, nada es difícil. Lo que pasa es que muchas veces los errores que hemos cometido desde la infancia se manifiestan en la adolescencia. Correcto. ¿Verdad? Pero no es que en la adolescencia per se sea un periodo difícil. Ahora, yo lo que creo es que es muy importante, y esta es la recomendación final, que los padres y las madres tengamos conciencia de que nuestros propios conceptos de nosotros mismos sean trabajados antes de poder apoyar. En la formación de la autoestima del otro, primero tengo que revisar qué creencias tengo yo de mí, porque las creencias que yo tengo de mí inevitablemente las voy a trasladar a mis hijos, si yo no las reviso primero.
Sí. Así que creo que en este podcast y en todos los podcasts yo voy a seguir siempre fomentando, invitando a que los padres y las madres también puedan buscar espacios en donde revisen sus propias creencias de sí mismos. Sí, porque muchas veces, y esto es algo que tal vez leí en algún momento por algún lado, cuando nosotros nos enojamos, damos una actitud tal vez a nuestro hijo y nos enojamos, no tiene que ver con ellos, sino que con nosotros mismos. Eso es así. Claro, porque lo que nos enoja es algo que detona en Algo en mí. nosotros quizá Un nosotros problema que yo estamos, tuve con eso, mis padres o en cosas otro que lado, tienen ¿no? que ver con mi pasado. Muchas veces se me detonan traumas que yo tengo desde la infancia o se me detona una percepción que es que entonces si me está hablando así me está tratando como si yo no importo O me está faltando el o me respeto. está faltando el respeto. Entonces tiene que haber una parte en mí que crea que yo no importo para enojarme, porque si no, no me enojaría. Correcto. ¿Lo ves? Entonces es importante también darnos cuenta que lo que nos enoja, lo que nos detona, lo que nos hace reaccionar emocionalmente es una hermosa puerta para indagar más en nosotros mismos y tomar responsabilidad también sobre el rol que tenemos como padres y madres. Yo solo tengo una pregunta adicional. ¿Es malo reforzar demasiado tal vez el autoestima y el autoconcepto de los niños? O sea, ¿cómo te lo explico de una manera? Entiendo Sí, perfectamente o tu sea, que pregunta. no sea exagerado, pues que no vive en un mundo de fantasía tampoco, Claro, ¿verdad? claro, no tenemos tampoco que inflar el ego de ese niño Ah, haciéndolo correcto. creer que él es mejor Sí. o más lindo, más Sí, inteligente porque que después otros, si yo ¿no? salgo al mundo, después me vienen diciendo toda mi vida, mira qué lindo que sos, qué inteligente que sos y esto y lo otro. Y después me encuentro en un mundo que es ya más Claro, hostil, ¿verdad? claro. De ahí personas diferentes, percepciones diferentes. Entonces yo voy a estar raro ahí, pues, porque no tengo la gente allá afuera no me va a cuidar mi autoestima así. Exacto, Más bien va a exacto. ser un contraste fuerte, pues. Sí, no se trata de inflarle el ego a los niños y hacerlos creer que son más que otros, sino se trata de ir reconociendo auténticamente quiénes son ellos. Y ese trabajo no es fácil. Suena lindo, pero no es fácil. A veces tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos para conectarnos bien con ellos y poder reconocer la esencia de ellos. Pero entiendo tu pregunta y creo que cuando hacemos una labor auténtica de reconocimiento de quiénes son nuestros hijos en su esencia, pero también en sus necesidades, pero también en nuestras necesidades y en nuestra esencia, y establecemos una relación en donde yo cuido del otro, le doy al otro lo que necesita porque está en una etapa más vulnerable de la vida, pero a la vez no me descuido yo, eso no va a generar nunca un problema. Es Sí. decir, el inflar el ego no tiene que ver con dar más amor o más autoestima, tiene que ver con hacerle creer a ese niño algo que no es la realidad, porque todos Correcto. tenemos el mismo valor y nadie es más importante que otra persona, ¿no? Así es. Bueno, qué hermosos consejos. La verdad es que me voy con mucho aprendizaje también, ¿verdad? Te agradezco muchísimo todas estas explicaciones y la verdad es que yo disfruto esto. Creo que podríamos hacer montones de podcasts seguidos, ¿verdad? Muchos podcasts vamos a hacer juntos. Yo lo disfruto muchísimo también y estoy siempre agradecida de este espacio y de tu apoyo, Jessy, en este maravilloso proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue Entre Paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.